Está aquí con nosotros una valiente mujer, Valeria Insfrán Michelagnoli, madre, por supuesto, de 3 hijos, abogada, provida y también presidente de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia del Paraguay. Tus impresiones, ¿qué está pasando en América, específicamente en el mundo? Pero ¿qué nos está pasando, Valeria? A ver cómo un ser humano de estos miles de millones que habitan la Tierra, ¿qué nos pasa hoy? ¿Por qué estamos tan indefensos, así tan, qué sé yo? ¿Podemos a la vuelta de la esquina desaparecer? Porque a alguien se le ocurre, a un grupo, a alguien que no acate órdenes. No sé cómo es el asunto. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Acércate. Bien, bien. Siempre linda vos también. No. Pero hoy no estamos para ponderar nada, porque realmente yo estoy consternado. Desde ayer que empecé a recibir la información, y aquí el DJ Cool, yo estaba en otra cosa y el DJ Cool me adelantó eso, y por supuesto prendí los canales correspondientes y realmente quedé impactado. Que tan fácilmente ocurran estas cosas. Y me remonto, por ejemplo, al asesinato de Argaña acá, como un ejemplo, digamos, fatídico, funesto, por supuesto. ¿Qué nos está pasando, querida Valeria? Vos sabés, Bruno, que cuando uno empieza a mirar cómo se maneja el mundo y qué fuerzas poderosas marcan el ritmo geopolítico, te empezás a dar cuenta que es el crimen organizado internacional el que maneja el mundo, realmente. Qué bárbaro. Con recursos ilimitadísimos de todo tipo de crímenes. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos. Tremendo es. Y bueno, y al parecer este expresidente Correa sigue teniendo unos tentáculos fuertes ahí en el Ecuador. Claro, apoyado por el Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, obviamente. También. Sí. Y todo eso viene tiene relación con esto de la Unión Europea, en el aspecto de que acá entran también a tallar las famosas ONGs, que son como sucursales o consulados o embajadas de la Unión Europea en puestos claves. ¿Qué pasó ayer? Ayer se derogó esta ley, supuestamente unilateralmente, de un convenio internacional, en este caso, que, bueno, por un lado dicen que va a afectar, su derogación va a afectar a los desembolsos acordados y futuros proyectos de cooperación con la Unión Europea. 70 diputados versus 6 alzaron la mano, apoyaron y se derogó esta historia. Y ahora creo que se pasa al Senado, ¿verdad? Va como Cámara Revisora al Senado. ¿Y eso qué quiere decir? Y que porque ayer la gente tampoco sabía muy bien. Sí, el Senado tiene que ratificarse en su postura de rechazar la derogación, que fue lo último que se hizo, ¿verdad? En esa Cámara, con 30 votos. O sea, el Senado rechazó también esto. Claro, no. A ver, el año pasado... Quiero entender yo bien claramente. Totalmente. El año pasado, diputados deroga la ley 6659. Eso pasa a Senado. Sí. Este año el Senado rechaza la derogación. Y rechazó. El Senado rechazó la derogación. Como que no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo con la derogación y vuelve a Cámara de Origen, que es Cámara de Diputados. Ayer lo que hizo Cámara de Diputados es ratificarse
en su en el derogación, rechazo. En el rechazo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Va de vuelta a Cámara Revisora. La Cámara Alta. Cámara Alta. Cámara de Senadores. Ahí tienen que ratificarse con 30 votos a favor de la vigencia de la ley o 30 votos en contra de la derogación. Con 30 votos ellos tienen que rechazar la derogación. ¿Qué pasa si no rechazan? Si no rechazan, queda la ley como está. Ah, ¿sí? Sí. Y si... o sea que lo de ayer fue un preámbulo nomás, ni siquiera fue estamos en el circuito legislativo. O sea, acá no hay una victoria. Claro, no hay victoria. No hay todavía. Son pasos que se van dando. Sí, ¿verdad? Sí. Pero por último, si es que en senadores no se consigue, si es que en senadores se consigue rechazar la derogación, perdón, se consigue que siga, que lo que pasó que no se rechace. Que no se rechace la derogación, eso todavía tiene una instancia que es el Ejecutivo, que tiene la potestad de vetar o ratificar. ¿Y eso en qué llega al Ejecutivo? ¿Al Ejecutivo llega en qué cantidad de días eso? No, es que nosotros no sabemos ahora cuándo. Porque va ahora a se está Senado. yendo un presidente y ya asume otro. Por eso, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que se extienda hasta allá. Que le toque a Peña, según lo que pase en Cámara de Senadores, ¿verdad? Tener la posibilidad de vetar o ratificar. ¿Y esa situación en Cámara de Senadores va a ser cuándo? ¿Esta semana va a ser? No sé. Pero hoy es jueves, mañana viernes va a ser. Sí. Entre lunes y miércoles, pero ahí están. Están en plena ahí asunción. está la asunción de mando, no van a hacer eso. No creo. O sea que sí o sí va a pasar para el ejido de Santiago Peña esto. Sí. Aparentemente, yo no creo que esto se logre poner en manos de Mario Abdo antes de que se vaya. ¿Y vos querés que se vaya él? Mario Abdo. Bueno, terminó su mandato, ya está, ya estamos ya con un presidente electo que tiene que asumir. Irrelevante si yo quiero o no, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo te sentiste ayer vos cuando esas 70 manos obraron el milagro aparente por el momento de derogar esta historia? ¿Cómo te sentiste? Bueno, la verdad que fue una satisfacción. Porque vos fuiste, no porque estés acá hoy, seguramente un puntal fundamental de toda esta lucha, de toda esta campaña que aglutinaste a miles y millones, si se quiere, de personas y miles de familias, muchos padres, reuniste, convocaste, hablaste, charlaste, diste a conocer la importancia de que nosotros no podíamos caer en las fauces de esta gente foránea para con esto tan delicado y sensible que es la transformación educativa. Y si hay una piedra angular de toda esta campaña anti-Unión Europea, está aquí con nosotros la señora Valeria Insfrán Michelagnoli. Sigue siendo, por supuesto, el gran paredón de todo esto. Vas a seguir luchando, ¿verdad? ¿Es así? Bruno, yo quiero aclarar un poco algo, ¿verdad? O sea, yo soy una vocera nomás de un gran equipo que trabaja incansablemente. Varios grupos. Pero ese gran equipo tiene que tener algún rostro, y el tuyo es tan lindo. Bueno, y yo soy no sé, probablemente muchas veces un poco apasionada de más, y no mido, porque realmente es un desgaste el que uno tiene cuando está expuesta permanentemente. A mí, Bruno, para mí es un sacrificio tener que estar hablando permanentemente. ¿Qué haríamos sin vos? No me gusta, yo te voy a ser sincera, ¿verdad? No me gusta
siempre mantuve un perfil bajo en toda mi vida, nunca me gustó exponerme, pero estamos tan convencidos de que es necesario Están golpeados al mismo tiempo. Que es necesario hacer sacrificios para llamar la atención de la ciudadanía y para advertir de las graves amenazas. Que entonces dejamos un poco de lado esa vida tranquila que podríamos tener con nuestras familias, ¿verdad? Porque es un trabajo que nace del convencimiento. Bueno, pero hay que defender a la familia. De que es necesaria la defensa, ¿verdad? Entonces, acá hay muchísimas personas, diferentes organizaciones, diferentes federaciones de padres, y cada uno aporta con lo que sabe y puede hacer. Nuestro padre, nuestro sacerdote amigo, el padre Montero Tirado, él sí que realmente fue un gran puntal. Sí, también, porque por supuesto. Él llamó la atención de mucha gente a la que nosotros no estábamos llegando. El respetado, ¿verdad? Padre. Con su trayectoria, con la formación que tiene, una voz autorizada. Yo soy una mamá, ¿verdad? Yo no soy docente, no soy especialista en educación. Puedo leer todo lo que puedo leer, puedo explicar muchas cosas, pero hay gente con un currículum fuerte que avala también nuestra postura, ¿verdad? Y ese es el padre Montero Tirado. Bueno, por otro lado, advierten sobre posible ilegalidad y daño diplomático, dicen. También acá diputados ratifican derogación de la donación y Unión Europea advierte una ruptura. Porque acá se teme que esa cantidad de dinero, y quiero que vos me señales cuál es el monto, porque hablan de 38 millones de euros destinados para la educación específicamente. Después hablan de un monto de 80 u 86 millones de euros. Y ayer el ministro Zárate mencionó algo así como 110 millones de euros. Al fin de cuentas, no sé cuál es la cantidad real de lo que está en juego, digamos, porque no, vos sabés exactamente cuál es la cantidad real acá. Acá hay varios proyectos. La donación que hace la Unión Europea en este tema puntual para apoyo de la transformación educativa son de 38 millones de euros por un lado, y hay 40 y pico para un programa social. Vamos, así se llama el programa. Y de este paquete de 98, 80 y pico de millones de euros, 86 creo que no. 86 millones de euros, 38 es para apoyo a transformación educativa y el resto es para programa social Vamos. Un programa sumamente peligroso también, que como estamos nosotros enfocados en lo que es la transformación educativa, todavía no expusimos a la ciudadanía el análisis que ya hemos hecho de ese programa, que es un programa de ayuda social, y que divide, estratifica a la sociedad por edad, por etapa etaria, y tiene género y enfoque de derechos desde 0 años hasta 65 años. Y nosotros pudimos entender qué era ese programa social Vamos analizando un documento de la CEPAL. Ahí pudimos dimensionar la gravedad de la intervención del Estado sobre texto de ayuda social en cada etapa de la vida del ciudadano. Pero ese es un tema aparte que podremos discutir en otro momento, ¿verdad? Y esa cifra de 110... Y esto es acá. El tema 110, es el siguiente. Se llegó de 86 que mencionaba hasta 110. Yo te voy a leer para que se entienda y la audiencia entienda. El año pasado, en septiembre, el 25 de septiembre, se le hizo una entrevista al embajador de la Unión Europea.
Y el título dice: no decidimos el contenido del currículum educativo. Pero además, el embajador explica lo siguiente. Son 3 décadas de vínculos directos. ¿Qué puede destacar de estos años?, le pregunta la periodista. Y el embajador explica que en 1992 se firma la cooperación marco, ¿verdad? Y expresa textualmente: la Unión Europea es un proyecto político totalmente innovador y Paraguay es un país importante para la Unión Europea. Le dice la periodista: ¿cuáles son los principales marcos de cooperación? Entiendo que tienen ciclos presupuestarios. Y responde el embajador: los ciclos presupuestarios de la Unión Europea duran 7 años. Estamos entrando ahora en uno nuevo. Son periodos amplios que demuestran compromisos. Por ejemplo, del periodo anterior, muchos fondos se están ejecutando todavía en Paraguay. También del periodo anterior, Paraguay era el tercer país que más fondos recibía de la cooperación bilateral de la Unión Europea en América Latina. Y en América del Sur es el segundo después de Bolivia. Hablamos de 168 millones de euros para 7 años. Ahora entramos en un nuevo ciclo que comenzó en 2021, dice el embajador. Entonces, faltan 5 años. Acá hay un paquete de 168 millones de euros. Pero acá hay que hacer... Claro, por eso entonces él señala de los 110. O sea que en 21 y 22 de los 168 se redujo a 110, que es lo que sobra supuestamente. Todavía a ejecutarse. En 5 años más. ¿Verdad? Ahora, lo que hay que analizar con mucha prudencia y seriedad, y llamamos la atención a los congresistas, al menos aquellos congresistas que todavía tienen una línea de defensa a la soberanía y a los intereses nacionales del Paraguay, ¿verdad? Son todavía patriotas. Esperemos que sí, ¿verdad? Porque muchas veces entran a jugar coyunturas electorales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, con lo que ayer se vio, podemos presumir que todavía tenemos legisladores que entienden y dimensionan el concepto de soberanía y su defensa, ¿verdad? Entonces, llamamos la atención a los congresistas de que se haga un análisis exhaustivo de estos convenios con la Unión Europea y lo que implican para nuestros intereses nacionales, y si estos convenios perjudican o no nuestro orden público. Muy bien lo que decís, pero acá la pregunta que cabe es si se anula la posibilidad de, en estos siguientes 5 años, de acuerdo al cálculo que vos pusiste acá sobre la mesa, que son 110 millones de euros, que es lo que señaló Zárate, el ministro, ayer. ¿Cómo se cumplen las etapas para con los chicos, digamos, la parte de los kits escolares, la merienda, esto, aquello? Hay un rosario de exigencias, digamos, de lo que tiene que hacerse con ese dinero. Pero por otro lado, yo ayer en un editorial di a conocer una respuesta que nadie la manejaba, por lo menos yo no escuché ni leí, de que cuando fue el presidente Peña a Taiwán solicitó un préstamo de muchos millones de dólares a la República de Taiwán. Y al parecer ese dinero que va a llegar, y que es mucha cantidad para el desarrollo del país en todas las formas, ¿verdad? De ahí se va a extraer, me parece, yo estoy calculando eso, ese monto que la gente que defiende lo de la Unión Europea está dando a conocer, que si no se tiene ese rubro, vamos a caer en una suerte de default para todos estos chicos
en edad escolar y todo ese tipo de cosas. Discúlpame, Bruno, pero ese es un discurso que se instaló, ¿sí? ¿verdad? Para hacer retroceder esta iniciativa y para exponer a los padres como unos desalmados que no les interesa la merienda o los kits escolares de los chicos, nada más alejados de la verdad. Sí, por un lado eso, y por otro lado, al Estado paraguayo no le faltan fondos. Sí, pues. Bueno, entonces vamos a hacer un poco un análisis. Si desaparecen 1.500 millones de dólares año, y nadie sabe a dónde va a parar esa plata. ¿Verdad? Por favor, entonces, acá tenemos que hacer el siguiente análisis. Hay fondos enormes y cuantiosos para educación. De el FEI, fondos nacionales para educación, ¿verdad? Hay un presupuesto bastante grande también del presupuesto nacional de gastos. ¿Qué es lo que estuvo pasando todo este tiempo, Bruno? Permitime terminar la idea, ¿verdad? Se ha utilizado al Ministerio de Educación como un trampolín político, como un botín electoral. Se han malgastado, mal invertido, malversado fondos de a millones de dólares. Y ahora es la misma clase política la que dice que no va a haber fondos para esto. ¿Por qué no va a haber fondos? ¿Qué hicieron ellos y qué responsabilidad tiene la clase política? Ellos quieren seguir manejando esos fondos. Bueno, espera. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay un sinfín de cuestiones que se pueden hacer. Y se puede hacer una reingeniería de asignaciones presupuestarias. Muy bien. Y se puede reasignar fondos a este tema. Reorganizar todo. Porque hay. Entonces, que no nos vengan con ese tema de que no va a haber plata para los kits o para la merienda escolar. Por favor, es un insulto. Es un insulto. Es un insulto. ¿Verdad? Sí. Y otra cosa que me parece muy válida, vos no podés estar supeditando esas necesidades básicas de los chicos, vamos a decir, a donaciones extranjeras. Por supuesto. Nosotros tenemos que ocuparnos de los nuestros. Si ya decidimos ponerle merienda escolar, que eso deberían ocuparse los padres, Bruno, ¿verdad? Eso es sacarle la responsabilidad a los padres. ¿Vos te das cuenta de la perversión de estos programas? Sí, por supuesto. Porque no solamente le sacás la responsabilidad, sino que le sacás la dignidad de alimentar a sus propios hijos. Es lo más fuerte. Y transferir eso al Estado. Eso es estatismo puro y duro. Mira, coordinadora afirma que se violan derechos de niños con derogación del convenio con la Unión Europea. Claro, la CEDIA, que es la coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia, es un aliado incondicional de la Unión Europea. Y tiene un sinnúmero de convenios con la Unión Europea. Obviamente que está zapateando. Es una ONG seguramente. Totalmente. La coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia, CEDIA, lamentó la decisión que tomaron los diputados ayer y que se ratificaron en la derogación del convenio con la Unión Europea. Por supuesto, toda esa gente que va a ser cortada respecto a los fondos que les llegaban. Bruno, estos proyectos y estas financiaciones, convenios, son encaminadas y son ejecutadas de la mano de ONGs ubicadas en el Estado como consultoras y miembros de consejos de Estado. Por ejemplo, la CEDIA es miembro del Consejo Nacional Niñez y Adolescencia. Por supuesto que pega el grito al cielo. Bueno, ahí porque está. Se queda sin fondos. Esas son cosas que tiene que entender la ciudadanía.
Acá no hay imparcialidad de la CEDIA, es parte interesada. Y muy interesada. Advierten, por otro lado, de golpe a la educación y papelón internacional si se deroga el acuerdo con la Unión Europea. Y esto señalan las senadoras Blanca Ovelar y Esperanza Martínez, quienes advirtieron de un enorme perjuicio a la educación en caso de derogarse el acuerdo con la Unión Europea. Ovelar pidió a sus colegas no hacer un papelón internacional con los discursos que se están dando. ¿Y vos qué decís? El papelón nacional son los legisladores vendepatrias. Ese es el papelón que tenemos diariamente y que los ciudadanos hace décadas venimos tragando sistemáticamente. Porque acá se ha vendido la patria sistemáticamente. Tenemos un discurso que va a estar llegando de Joana Ortega de ayer en la Cámara Baja. También, al parecer, ella está apoyando a estas senadoras recientemente nombradas, Ovelar y Esperanza Martínez. ¿Y qué hay que hacer a partir de ahora entonces? Primero saber cuándo va a recaer el siguiente paso en senadores, ¿verdad? Sí, vamos a ver cuándo eso llega a senadores. Y después de lo que se decía ahí, según a lo que se decía, eso va a ir o no al Ejecutivo. ¿Verdad? Pero todo esto está concatenado con esto también de lo del Mercosur con la Unión Europea. Bueno, eso es importantísimo, Bruno, lo que vos estás diciendo. Porque yo creo que todo acá tiene nosotros tenemos mismo... que hilar. Te digo algo. Dice la Unión Europea, o sea, que realmente el embajador, en esa entrevista que te leí, que la Unión Europea tiene un proyecto político, dice, ¿verdad? Sí, un proyecto político. Tiene un proyecto político, dicho por él mismo. Y nosotros miramos a la Unión Europea y miramos a la hermosa Europa. Porque el proyecto político de la Unión Europea está consumado en Europa. Por eso Europa está como está. Por eso Europa tiene una crisis brutal de una población envejecida que no se renueva, una crisis de natalidad, y tienen que traer inmigrantes para suplir esa falta de gente joven, por un lado, que le llaman migraciones, pero que realmente es una invasión planificada. Europa está siendo reemplazada en su población por inmigrantes extranjeros, en su mayoría, y con mucho respeto lo digo, islámicos, que tienen una cultura y es una civilización absolutamente diferente a la europea. Y hay una crisis de seguridad en Europa por ese motivo. Punto 1. Punto 2. Europa o la Unión Europea con sus políticas ambientalistas radicales ha empeñado la soberanía energética de Europa. Europa, también de la mano de sus políticas ambientalistas radicales, está empeñando la soberanía alimentaria de Europa. ¿Ustedes no vieron lo que está pasando en Holanda? Sí. Bueno, ese es su proyecto político fallido. Y ahora nos hablan de un proyecto político que ellos tienen acá para Latinoamérica y lo están ejecutando por medio de estos convenios. Hay que ser bastante miope, pero alguien tiene que geopolíticamente, para no darse cuenta de que nada bueno puede venir de la Unión Europea. Alguien tiene que poner el cascabel al gato acá. Y bueno, por ahora tenemos que despedirte, querida Valeria. Siempre aportás mucho
Y no sé si tenemos eso de Joana Ortega, no tenemos todavía. Muy bien. Y bueno, entonces vamos a esperar el siguiente paso, que esto recaiga o caiga en la Cámara Alta, y ahí a ver qué se decide. Con 30 votos a favor en la Cámara Alta de esto mismo de ayer, se podría entonces anular este convenio con la Unión Europea. Y si ocurre lo contrario ahí en senadores, entonces el nuevo presidente tendría que reorquestar esto, o hacia dónde ir con esto, si vetar o ¿cómo que se llama? O dar curso a esto, ¿verdad? O ratificar. O ratificar. ¿Me puedes regalar 5 minutos? Por favor. Bueno, yo les quiero leer una reflexión que hace un disidente soviético, Vladimir Bukovsky. ¿Qué dice? Que estuvo en campos de concentración en la Unión Soviética y que en el 2004 da un discurso y dice: es incomprensible para mí que, habiendo enterrado un monstruo, la Unión Soviética, otro sorprendentemente similar, la Unión Europea, está siendo construido. Exactamente qué es la Unión Europea. Tal vez examinando la Rusia soviética hallaremos la respuesta. La Unión Soviética era gobernada por 15 personas no electas que se nombraban mutuamente y que no rendían cuentas a nadie. La Unión Europea está gobernada por 2 docenas de personas que se nombran mutuamente, se reúnen en secreto y no rinden cuentas a nadie, y no los podemos expulsar. Uno podría decir que la Unión Europea tiene un parlamento electo. Bueno, la Unión Soviética también tenía un parlamento por el estilo, el Soviet Supremo, que aprobaba automáticamente las decisiones del Politburó. Igualito a lo que el Parlamento Europeo hace, donde el tiempo para hablar en la Cámara está limitado para cada grupo y cada uno puede hablar un máximo de 1 minuto. En la Unión Europea hay cientos de burócratas con enormes salarios, con equipo, sirvientes, bonos y privilegios, inmunidad judicial de por vida que se logra simplemente saltando de una posición a otra, sin importar lo que hagan o dejen de hacer. ¿No es esto exactamente como el régimen soviético? La Unión Soviética fue creada por coerción y a menudo por ocupación militar. La Unión Europea no está siendo creada abiertamente por la fuerza de las armas, pero sí por coacción y prepotencia económica. Para continuar existiendo, la Unión Soviética se expandió más y más. En el momento que dejó de expandirse, empezó a derrumbarse. Y yo sospecho, lo mismo es cierto para la Unión Europea. Nos decían que el propósito de la Unión Soviética era la creación de una nueva entidad histórica, el pueblo soviético, y que debíamos olvidar nuestras nacionalidades, nuestras tradiciones étnicas y nuestras costumbres. Lo mismo parece ser cierto con la Unión Europea. Ellos no quieren que seas británico o francés, quieren que todos sean una nueva entidad histórica, europeos, que suprimas todo sentimiento nacional y que vivamos como una comunidad multicultural. Después de 73 años, el mismo sistema en la Unión Soviética nos dejó con más conflictos étnicos que cualquier otra parte del mundo. En la Unión Soviética, uno de los grandes objetivos era la destrucción del Estado-nación. Y eso es exactamente lo que observamos en Europa hoy en día. Bruselas pretende absorber los Estados-nación, por lo tanto, estos deberán dejar de existir. La corrupción creció en el sistema soviético desde arriba hacia abajo y así también en la Unión Europea. La misma actividad de corrupción endémica que veíamos en la antigua Unión Soviética
ha florecido en la Unión Europea. Y los que se oponen y la exponen son silenciados o castigados. Nada cambió. En la Unión Soviética teníamos el Gulag. Y pienso que también tenemos un Gulag en la Unión Europea. Un Gulag intelectual, conocido como la corrección política. Cuando cualquiera trata de decir lo que piensa sobre asuntos de credo, raza o agenda, o dar su punto de vista diferente de lo aprobado, será condenado al ostracismo. Este es el comienzo del Gulag, el comienzo de tu pérdida de libertad. En la Unión Soviética nos dijeron que necesitábamos un Estado federal para evitar la guerra. En la Unión Europea están diciendo exactamente lo mismo. En suma, la misma ideología, bajo el mismo sistema. La Unión Europea es el viejo modelo soviético presentado con disfraz occidental. Pero otra vez, como la Unión Soviética, la Unión Europea lleva en su interior las semillas de su propia desaparición. Desafortunadamente, cuando se derrumbe, y lo hará, dejará detrás de sí una destrucción enorme y nos va a dejar con enormes problemas económicos y étnicos. El viejo sistema soviético era incapaz de reformarse y tampoco puede la Unión Europea. Pero hay una alternativa a ser gobernados por esas 2 docenas de funcionarios autoelegidos de Bruselas. Se llama independencia. No tienes por qué aceptar lo que planearon para ti. Al fin y al cabo, nunca te preguntaron si querías unirte. Yo ya viví tu futuro y no funcionó. Qué fabuloso. ¿Cómo se llama este señor? Vladimir Bukovsky. Pero fabuloso. Buscale en YouTube, tiene su video fabuloso. Y está el discurso. Es tal cual, es clarísimo lo que está pasando. Bueno, y eso quieren replicar acá, por supuesto. Ese es el proyecto político del que habla el embajador de la Unión Europea. Entonces nosotros instamos a nuestros congresistas a que cumplan con su deber. Eso hay que publicitar, dar a conocer eso mismo. Sí, te voy a pasar el video. Eso es fabuloso. Bueno, muchísimas gracias, querida Valeria. Viene Fernando ahora, Fernando Ferreira, que también más o menos va a completar otras cosas sobre este tema que es, bueno, nos tiene que poner en alerta a todos.